¿Me puede decir, por favor? Venga, que me toca presentar. Aguanten. Profesor, ¿me puede decir si ya la ve? Sí, ya se ve, está bien. Ah, ok. Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 6 y les vamos a presentar el tema de reparación de un registro de corrimiento sencillo. Mi equipo está conformado por Sierra Montaño Derek, Silva Pineda Leo Alexander, Soto Hernández Jessica y yo, Carrión García José Alberto. Yo les voy a hablar sobre qué es. El registro de corrimiento es un circuito secuencial síncrono capaz de contactar varios bits de información. El formato de esta información se compone por dos tipos. El primero, el formato serie. Los bits se transfieren uno a uno después del otro por una misma línea. Y el segundo es el paralelo. Es donde se intercambian todos los bits al mismo tiempo utilizando un número de líneas de transferencia igual al número de bits. A continuación mostraremos un registro de desplazamiento de entradas y salidas en serie de 5 bits formado con biestables maestro-esclavo RS. Aquí observamos que la entrada S del primer biestable está conectada a la entrada y está negada a la entrada R. Con esto se consigue que cuando en la entrada haya un 1, en el primer biestable contendrá un 1 y los demás en 0. Con la siguiente señal de reloj, el bit almacenado en el primer biestable se desplazará en la siguiente y así uno tras otro hasta la salida en serie. Esto sucede así porque la salida Q está conectada a la salida S, el siguiente biestable. También podemos observar que los biestables nunca pueden estar en estado de mantenimiento o en estado prohibido, ya que la entrada en serie pasa firmada a la S y negada a la R. Los registros de desplazamiento se implementan con biestables maestro-esclavo, pues son capaces de almacenar información en flancos y transmitirla durante la siguiente. Cuando el registro se efectúa a la izquierda a derecha, se denomina desplazamiento hacia la derecha. Si el registro combina ambos tipos de llamada bidireccional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silva Pineda Leo. Y a continuación, muestra con entrada paralelo y salida serie y carga asíncrona. El funcionamiento es el siguiente. Cuando se selecciona la carga, 1, hay un 0, se realiza la carga. Con el inversor 0 se convierte en un 1. Y por lo tanto las puertas NAND que hay arriba y debajo de los biestables se convierten en inversores. A continuación se introducen los datos. En el bit que haya un 1 se activa el preset y el que haya un 0 se activa el clear. Para el desplazamiento se coloca en 1 en D. De esta manera se consigue que nunca se activen las entradas ni PR ni CL, que en este caso es preset y clear. Ya que de las puertas NAND siempre saldrá un registro de serie. Bueno, yo les voy a dar la explicación de paso por paso de cómo es que se detecta el problema. Primero vamos a ver que está un registro de corrimiento hacia la derecha de carga en serie y
podemos ver que está formado por de 4 bits. Para poder resolver el registro de corrimiento se necesitan de varias acciones, las cuales le voy a explicar. La primera acción es poner la entrada en 0 y de nuevo en 1. Esto nos dará que los indicadores de salida estén en ceros todos y no encienden. Después se va a poner en la entrada de datos un 1 y nos va a decir que los indicadores de salida están en 1, 0, 0, 0. La tercera acción es una entrada de datos igual en 1 y esta nos dará como resultado que los indicadores estén en 1, 1, 0, 0. La cuarta acción que vamos a ver es igual que la entrada de datos 1, se va a poner un pulso de reloj de los flip-flops de un pulsador lógico y el resultado será que los indicadores de salida estén en 1, 1, 1, 0. La acción número 5 que vamos a hacer es un solo pulso de reloj de los flip-flops de un pulsador lógico y nos va a dar como resultado el mismo resultado anterior que es 1, 1, 1, 0. La acción 6 que vamos a hacer es un probador lógico en la entrada D del flip-flop D para ver si el D es igual a 0. Y entonces así podemos ver que el D es igual a 1 en el flip-flop D. La acción que sigue, 7, será un pulso de reloj en la pata 11 del flip-flop D del pulsador lógico para que nos pueda mostrar que la salida permanece en 1, 1, 1, 0. Después, la siguiente acción será un probador lógico en la salida Q del flip-flop D en la pata 9, que nos dará como resultado que no encienden ninguno de los niveles, ni alto ni bajo. La acción 9 es reemplazar el segundo circuito del flip-flop C y D con un repuesto igual a esos dos. Y la última acción es que volvamos a probar el circuito completo empezando desde el primer paso. Y así podemos ver que todos los flip-flops se cargan con unos y ceros. Eso es todo, profesor. Está Sierra Montaño. Está ahí Sierra Montaño. A ver, ¿dónde? No te veo. Ah, perdón. Aquí está el profe. ¿Sí? ¿Participaste? Sí, yo dije la tercera diapositiva, esa. La de la Bien. entrada de serie SR. Les digo que recuerden que deben de presentarse, por favor, y poner su imagen así como ahorita la estás poniendo, porque si no, pues, no me doy cuenta, ¿no? ¿Quién está participando? Ok, muy bien. Ok. Bien, el siguiente equipo, que es el de Arteaga Hernández, Guillermo Hernández Ortiz, Carla Priscila, Mateo Oregón Oscar y Pérez Neri Christopher Irving. Profesor, Sí, le envió la presentación, ¿verdad? ¿cómo? Sí, por favor. Ah, ok. Sí, por favor, Jessica. Sí. Sí. No, a ver, está ya Mateo Oregón. El equipo de Mateo Oregón. Ándale, adelante. Muy bien. Adelante, Oscar.
Adelante. No se oye nada. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Bueno, Adelante. nosotros les vamos a presentar lo que es el resumen y el repaso de los temas ya vistos. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, un registro de desplazamiento es un circuito digital secuencial, es decir, que los valores de sus salidas dependen de sus entradas y de sus valores anteriores. Consiste en una serie de biestables generalmente tipo D, conectados en cascada, de forma síncrona con la misma señal de reloj, según las conexiones entre los biestables. Se tiene un desplazamiento a la izquierda o a la derecha de la información almacenada. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar de los registros de corrimiento de carga serie. Si en el instante t igual a 0 se coloca un 1 por la entrada serie cuando llega al flanco activo de reloj almacenado en el primer biestable y pasará a ser la información de la entrada para el segundo biestable, el cual adquirirá en el siguiente flanco activo de reloj y así sucesivamente, por lo que será necesario tantos impulsos de reloj como biestables compongan el registro para almacenar una palabra cuya longitud sea igual al número de biestables. Bueno, mi nombre es Christopher Pérez Neri, buenas tardes. En este caso voy a explicar lo que sería el registro de corrimiento de carga en paralelo. Primero que nada, pues si hemos observado los anteriores registros, hay algunos los cuales nada más pueden procesar, digamos, un bit de información a la vez y obviamente existe una pérdida de datos. Entonces, lo que sucede aquí con este circuito es que en primera, si observamos, vamos a tener 4 flip-flops y esto significa que vamos a poder manejar lo que serían 4 bits a la vez y no va a haber, o bueno, no va a existir una pérdida de datos porque existen 2 conexiones que ahorita las voy a mencionar que estarían, digamos, haciendo un ciclo. Primero que nada, pues vamos a tener 2 partes importantes que sería la entrada de información en paralelo, esto conectado obviamente hacia las entradas de preset en lo que sería cada uno de los flip-flops y a esto se le conocen como entradas A, B, C y D. Por el otro lado también vamos a tener lo que sería la entrada de reloj y de borrado. De reloj pues conectado obviamente a la entrada de clock de cada flip-flop y de borrado en paralelo hacia la entrada de clear de cada flip-flop. Ahora, ¿cómo es este funcionamiento? Pues prácticamente entra la información hacia los flip-flops y sale por las salidas de Q y Q negada. Y así hasta que ya llegamos hasta el último flip-flop, que sería el flip-flop D en este circuito. Y las entradas Q y Q negada estarían, si observamos ahí, hay una conexión que va hacia el primer flip-flop en las entradas JK. Entonces, es ahí donde no existiría pérdida de datos, porque entonces la información va hacia la derecha por el reloj y llegando a ese punto regresaría otra vez al primer flip-flop y volvería a hacer su proceso. Por otro lado, también observamos que en cada flip-flop tenemos lo que serían las salidas Q y ahí vamos a tener lo que serían conexiones en sí hacia las salidas, ahora sí, del circuito. La siguiente, por favor. En este caso, con el registro de corrimiento universal, como registro de corrimiento bidireccional, porque prácticamente vamos a tener una gran variedad de funcionalidades con este circuito, ya que podemos meter, digamos que la función de varios registros anteriores en uno solo. De nuevo, vamos a estar manejando lo que serían 4 bits a la vez. Sin embargo, en este tipo de circuito podemos agregar más, o sea, 8, 16, los que se deseen. Y para eso, obviamente, agregamos más lo que serían flip-flops y obviamente en este caso agregaríamos más lo que serían las compuertas, ya que las compuertas tienen un papel fundamental en este circuito, ya que estas van a, digamos, que dar en cierta configuración la funcionalidad de los anteriores registros. Ahora, en este caso vamos a tener igual 2 partes importantes, que la más importante
para el desplazamiento de información sería el modo de control, que serían las entradas S0 y S1, que básicamente cuando la entrada S0 está en alto y S1 está en bajo, entonces la información va a ir hacia la derecha. Pero cuando S0 está en bajo y S1 está en alto, entonces la información va a ir hacia la izquierda. ¿Cómo es este desplazamiento? Pues prácticamente si observamos el primer flip-flop, vamos a observar que la entrada de información es por la entrada RS y de ahí va hacia la salida QA, y de esa salida va conectada a lo que sería una compuerta, en este caso del segundo grupo, la compuerta del lado izquierdo del segundo grupo, hablando de izquierda hacia derecha, y de ahí de esa compuerta AN va conectada hacia una compuerta NOR, y de esa compuerta NOR va conectada hacia las entradas RS del segundo flip-flop. Y lo mismo sucede con los demás flip-flops hasta que llegamos con el último. Si queremos que la información se vuelva a repetir, pues prácticamente vuelve a entrar hacia las compuertas y se vuelve a repetir el proceso de manera inversa. En este caso, se estaría hablando de un movimiento hacia la izquierda, que el proceso de sería obviamente que del último flip-flop estaría entrando la información, en su salida, que en este caso sería QD, va conectada hacia la compuerta AN digamos que del segundo grupo, que sería la compuerta del lado derecho del segundo grupo, hablando de derecha hacia la izquierda. Y de esta compuerta, obviamente, de nuevo va conectada hacia la compuerta NOR, de la compuerta NOR va conectada hacia las entradas RS, y obviamente de ahí, de nuevo, hacia la siguiente compuerta del siguiente grupo, y obviamente esto va así poco a poco con cada flip-flop. Entonces, como comenté anteriormente, aquí tampoco no existiría pérdida de información y podríamos manejar más bits a la vez. Y para obtener, digamos que las funcionalidades de anteriores registros, pues obviamente vamos a tener que hacer ciertas configuraciones con las compuertas y los flip-flops. También. Bien. Sí.
Soy Hernández Ortiz, Carla. Yo les explicaré el uso de los registros de corrimiento de la ruleta digital. Básicamente, la ruleta es una forma de entretenimiento, la cual ocupa 8 identificadores, los cuales son los LED, y solo uno puede estar prendido. El contador en anillo prende el LED y es un registro de corrimiento con circuitería adicional. Cuando se alimenta el circuito de la ruleta, se borra el registro de corrimiento. Cuando el interruptor de la ruleta se oprime, da la carga un solo alto en la pantalla encendiéndose el LED. Los pulsos de reloj se envían al contador de anillo y las secciones del amplificador del audio. Cada pulso de reloj que ingresa desplaza la luz alrededor de la ruleta. Cuando el VCO deje de funcionar, deja de enviar los pulsos de reloj. La ruleta permanece encendida en alguna posición aleatoria. Siguiente, por favor. Reparación de un registro de corrimiento sencillo. Una vez que se verifican los problemas mecánicos y de temperatura, se tendrán que hacer las pruebas correspondientes. Primero, las entradas de datos. Hay que probar las variables y probar las variables borrables. Después, la revisión. Con la prueba anterior, podemos notar que alguna salida en bajo o en alto está mal, haciendo que el registro corra de manera incorrecta. Conclusión, principalmente estas fallas son por un circuito abierto que usamos en los flip-flops. Los pulsos que da el registro son erróneos. Y finalmente la reparación. Es mejor sustituir el circuito integrado dañado o modificar el circuito que quede abierto. Sería todo. Muy bien, Carla. Muy bien. Bien, el equipo que sigue, que es el de Jesús Hernández, Ian Michel, Hernández Pérez Diego, Ocaña Castro, Héctor y Sánchez Ayala, Daniela Estefanía. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a presentar qué es un registro de corrimiento universal. Eso. Yo soy Sánchez Ayala Daniela Estefani y les voy a presentar qué son los circuitos de corrimiento universal. Los registros de desplazamiento son circuitos secuenciales formados por vía estable o flip-flops, generalmente de tipo D, conectados en serie, y un circuito adicional que controlará la manera de cargar y acceder a los datos que se almacenan. En los de desplazamiento se transfiere información de un flip-flop hacia el adyacente dentro de un mismo registro a la entrada o salida del mismo. La capacidad de almacenamiento de un registro es el número total de bits que puede contener. Mi nombre es Jesús Hernández Ian. Yo voy a presentar qué son los circuitos integrados 74LS194. El circuito integrado 74LS194 es un registro de cambio universal bidireccional de alta velocidad de 4 bits. Este tiene la peculiaridad de que puede funcionar de dos maneras, de paralelo o de manera en serie. La que manera en serie tiene 4 salidas que pueden ser desplazadas hacia la derecha o hacia la izquierda, esto dependiendo de la dirección en la que se configuren los pines S1 y S0, que son los pines 10 y 9. En cambio, en el paralelo, las salidas dependen de las entradas. De las entradas tenemos 4 que son A, B, C, D, y están en el pin 3, 4, 5 y 6. Y el último estatus se continúa con la revisión del sistema de SAP para recuperar el servicio lo más pronto posible. Por el momento no estará. Buenas tardes, yo soy Héctor Regilo Caña Castro y yo voy a explicar el funcionamiento de un circuito de corrimiento universal. Este principalmente se rige por cuatro cosas, además de lo que es la función clear que tiene el circuito, las cuales son principalmente la carga paralela. Esta se refiere a cuando los 4 bits dentro de nuestra
nuestras entradas de control, las cuales son estas dos que se pueden ver aquí, S0 y S1, se encuentran en alto. Lo que sucede es que, dependiendo de cómo se configure, hará que el registro sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo que va a suceder cuando sea... perdón. Sí. La anterior, por favor. Lo que va a suceder cuando estemos en un registro hacia la derecha va a ser que nuestra entrada S0 va a estar en alto, mientras que nuestra salida S1 va a estar en bajo. Y en caso de que se busque un corrimiento hasta la izquierda, es lo contrario. S1 tendría que estar en alto, mientras que S0 en bajo. Por último, tenemos lo que es la inhibición del reloj, el cual se puede inhibir cuando ambas entradas, S0 y S1, se encuentran en bajo. Sí. La que sigue, por favor. Ahora, como podemos ver aquí, tenemos la tabla de verdad de este circuito. Y como se puede ver aquí, principalmente se guía acerca de lo que es el borrado y el modo en el que estemos en S1 y S0. En caso de que tenemos el borrado encendido, o sea, en bajo, lo que va a suceder es que el resto de nuestras entradas van a ser irrelevantes y nuestras salidas, o sea, QA, QB, QB, QC y QD, van a salir en bajo, o sea, no va a salir nada o puede salir simplemente en 0. Mientras que en los otros casos podemos tenerlo en alto, o sea, desactivado. Y al principio nuestros modos van a ser irrelevantes debido al reloj, el cual va a estar en bajo. Nuestras entradas al igual van a ser irrelevantes. Y nuestras salidas van a estar, tal y como dice aquí, QA, O, QBO, QCO y QDO. Lo que significa estas salidas o lo que significan es que dependiendo de lo que pongamos en nuestras entradas, ya sea A, B, C y D, va a ser lo que salga. Un ejemplo de esto es que si ponemos en la salida A, en la entrada A, un 0, en nuestra salida QAO va a ser el mismo 0. Sin embargo, como podemos ver un poco más adelante, tenemos lo que es QA y lo que parece ser una N. En estas ocasiones, debido al pulso del reloj, el cual para estos momentos, como se puede ver aquí, tiene una variación que va de alto a bajo, va a ser que si nosotros colocamos aquí como QA 1, gracias al pulso del reloj, lo que se va a presentar va a ser un 0. A continuación, mi compañero Hernández Pérez Diego va a demostrar mediante una simulación nuestro tema. Hola, profesor. Bueno, yo soy Hernández Pérez Diego y le voy a presentar el circuito en Proteus. ¿Puede ver la pantalla, profesor? Perdón. Sí, adelante. Okay. Bueno, aquí tenemos lo que es el circuito. Como dice mi compañero Ian, aquí tenemos el circuito 74B194. Usé estos indicadores en lugar de botones para que se viera el estado de la señal y así como la configuración de las entradas. Para estos dos botones, por así decirlo, son para medir el flujo del circuito. Y obviamente necesitamos una entrada de reloj, ya que pues se debe de poner, por así decirlo, para que funcione el circuito de esta manera. Ahora, permítanme, déjenme ver la presentación. Como podemos ver, aquí está ya funcionando el circuito. Nada más hay que apretarle aquí para que dé dos señales y, bueno, podemos ver que empieza a correr el circuito. Obviamente esta velocidad va a variar de lo que de la señal que esté recibiendo. Entre más alta sea la señal, más rápido va a cambiar el circuito. Y bueno, pues esta sería la demostración del circuito. El diagrama electrónico pues es el mismo que se enseñó en la presentación. Muy bien.
Muy bien, muy bien. No se les olvide mandar su presentación. Bien. Sí, profesor. El equipo que sigue, que es el de Navarro Fernández, Pejo, sí. Disculpe por interrumpirlo. ¿Ya puede pasar mi equipo, el de Acevedo Mendoza? No. Van a pasar al último, por favor. Sí. Navarro Fernández, Verdejo, Hernández Ramírez y Mora Gutiérrez. Adelante, por favor. Sí, ¿me escucha, profe? Sí, adelante. Creo que mi cámara tiene problemas, pero ya la aprendí. Yo tengo problemas con mi cámara. Mi nombre es Mora Gutiérrez Luis Ángel y les presentaremos el registro de corrimiento SIMOS. Tu cámara está bien y se ve bien tu imagen, ¿eh? Sí, bueno. Sí, está bien. Es que yo la veo un poco mal. Pero, no, aquí se ve perfectamente bien. Ok, mi nombre es Mora Gutiérrez Luis Ángel y les presentaremos el registro de corrimiento SIMOS de 8 bits. Los integrantes del equipo son Verdejo Sierra Emiliano, Hernández Ramírez Azuán, Navarro Fernández Montserrat y yo, Mora Gutiérrez Luis Ángel. Como introducción, podemos decir que esta sección se estudiará en detalle la operación de uno de los muchos registros de corrimiento SIMOS disponibles en el mercado por los fabricantes. A continuación, se demostrará la estructura y explicación del registro de corrimiento de entrada serial salida paralelo de 8 bits 74H164. Bueno, es un registro disparador por flanco de 8 bits con entrada de datos en serie. Las salidas están en paralelo y pues se encuentran disponibles dentro de cada flip-flop tipo de equipo. Bueno, yo voy a explicar lo que sería el diagrama que se está mostrando, que como tal sería también la tabla de verdad. En la entrada master, reset, la cual se está representando como RN negada, del 74HCI64, se va a activar en un estado bajo. Esto significa que, en cero. Siempre que se mantenga en cero, no va a permitir la entrada de datos y ya va a borrar los que estén establecidos. El 74HCI64 estará desplazando los datos cada vez que se le entrega un pulso de reloj, o mejor dicho, una transición de alto y bajo. Los pulsos de reloj también van a irse desplazando hacia la derecha cada vez que se le entrega un pulso. En parte también se entregarán hacia D y hacia las compuertas D y NAND. En la tabla de verdad mostrada, como yo lo había dicho, en MR negada y en reset, cuando se mantenga un estado bajo, o sea, cero, no se podrán meter datos o se borrarán los ya establecidos. ¿Ya me ven, profe? Sí, adelante, sí. Claro. El circuito integrado 70. Entonces, conectados en serie desde su entrada, que tiene dos entradas que se unifican al entrar por una compuerta AND. Entonces, este proceso inicia en serie desde la entrada hasta la salida, conforme cada flip-flop. La salida se conecta a la entrada, la salida a la entrada siguiente y así sucesivamente hasta llegar al octavo flip-flop. Los datos se ingresan de forma serial a través de una de las dos entradas que funcionan con la compuerta lógica AND, que se conectan entre sí, causando alta en cada uno de los datos. Y podemos determinar que en estas patitas, en el circuito integrado para conectarlo físicamente, se utilizan las patitas 1 y 2 para ingresar los datos planteados que se deben. En las patas Q0 a Q7 son las entradas 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13, que eso va a ser los valores, las salidas que nos va a entregar este circuito integrado.
En la patita 14 y la patita 7 se conectan para dar corriente a este circuito y que su funcionamiento sea óptimo. La pata 8 la podemos definir como un pulso de reloj, el cual va a determinar el conteo. Y finalmente tendremos la entrada Master Reset, que es en la patita 9, para así formar el circuito completamente. En los exportes de cargos de operaciones. En conclusión, el circuito 74HC164 viene encapsulado en forma de DIP de 14 capillas. Opera con una fuente de alimentación de 5 volts de corriente directa y opera disparado con flanco y solo permite la entrada de datos en serie que proceden de cada uno de los 8 flip-flops internos. Y por cada flip-flop hay disponible una salida que es de Q0 a Q7. Y eso sería todo por nuestra parte, profesor. Muchas gracias por su atención. Bien, el equipo que sigue, por favor, que es el de Bautista, Kevin, Silva Herrera, Martínez Ábalos, Epitacio, Martínez Rosas, en fin, adelante, Kevin. Voy, maestro. El día de hoy vamos a exponer sobre la reparación de un registro sencillo. Mis compañeros son Epitacio Martínez Ian, Martínez Ábalos Iván, Martínez Rosas Tana Galilea y Silva Herrera Natalia. Yo soy Bautista Diana Kevin Yael. La siguiente, por favor. ¿Cómo se repara? Para comenzar a reparar un registro de corrimiento sencillo, se debe primero verificar los problemas mecánicos y de temperatura. Posteriormente se realizarán las pruebas correspondientes. Yo soy Epitacio Martínez Ian y un registro de corrimiento es un circuito secuencial síncrono capaz de contractar varios bits de información. El formato de esta información puede ser de dos tipos. Serie, los bits se transfieren uno a continuación del otro por una misma línea. Y paralelo, se intercambian todos los bits al mismo tiempo y utilizando un número de líneas de transferencia igual al número de bits. En los contadores de registro de corrimiento se utiliza la retroalimentación, lo cual significa que la salida del último flip-flop del registro se conecta en retroceso con el primer flip-flop en alguna forma. Un registro de desplazamiento es un circuito digital secuencial y que consiste en una serie de biestables generalmente de tipo D conectados en cascada. Buenas tardes, maestro. Soy Silva Herrera Natalia. Y bueno, la revisión. Para esto, de acuerdo con las pruebas que podemos asumir que de alguna salida estaba atascada en el bajo o alto, esto va a depender del análisis, haciendo que el registro corriera de forma incorrecta. Buenas tardes, profesor. Soy Martínez Rosas Tangalea y yo le voy a hablar de la reparación. Para la reparación de estos fallados, la mejor es sustituir el circuito lógico dañado, o también se puede modificar el circuito que quedó abierto dentro del circuito. Y bueno, podemos concluir que las fallas en un registro son comúnmente ocasionadas por los circuitos abiertos en el CI 7474 que usamos para los flip-flops de tipo de estos. Se pueden lograr gracias a las pruebas lógicas y a los pulsos que quedan registrados erróneamente. Esto es todo por mi equipo, profesor. Muchas gracias. Bien. El equipo que sigue, que es el de Campos Becerra, el de Ángel Lisset, Pérez Serafín, Diego y Melgarejo Arroyo. Aldo. Permítanos, por favor. Sí.
Lisette, Sí, maestro. ahí te mandé un mensaje. Sí, maestro. Sí, está bien. Ok, bueno, Gracias. sí. No sé si ya lo puedo ver, profesor. Sí, ya adelante. Adelante. Permítame, por favor. Sí. Bueno, nosotros somos el equipo número 2. Yo soy Campos José Juan Pablo y en esta ocasión nos tocó exponer un resumen y un repaso. Espero que les guste. Seguramente se tiene que unir con alguna otra cosa, porque esas tablas son, cuando no traen fechas, siempre hay otra tabla. Buenas tardes, profe. Yo soy Pérez Serafín Diego. Sí. Bueno, nosotros vamos a terminar con el resumen de las presentaciones anteriores. Como podemos ver aquí en la presentación, se ilustra un sencillo registro de desplazamiento de serie de 4 bits que tiene las siguientes características. Está construido a partir de flip-flops tipo D. La entrada de datos se hace en FF1, que es la entrada en serie. La entrada de borrado, clear, está conectada en paralelo a todos los flip-flops y se activa en nivel bajo. La entrada de reloj, o sea, clock, está conectada en paralelo a los flip-flops, que se accionan con el flanco positivo del tren de pulso. Cada salida de los flip-flops va a tener un indicador de salida, como lo podemos ver aquí en la imagen. Que pues las salidas serían los LEDs, como lo podemos ver ahí. Por este lado, en esta imagen, van a ser registros y estos se les van a denominar de carga paralelo, porque cada flip-flop tiene una entrada preset en paralelo, que es por donde se introducen los datos. El diagrama representa un registro de desplazamiento a la derecha y como se observa en una carga paralela de 4 bits. Buenas tardes, yo soy Ángel Lisset y yo voy a hablar sobre los registros de corrimiento universal. En este tipo de circuitos están formados por flip-flops, generalmente de tipo D, conectados en serie y además cuentan con un circuito adicional que controla la manera de carga y accede a los datos que se almacenan. El funcionamiento que se realiza es de manera síncrona, con señal de reloj. Además de los flip-flops, este tipo de registros pueden tener compuertas lógicas combinacionales que realicen tareas de procesamiento de datos. Ya van a tener la MC, no hace muchos años se traigan las otras tablas porque vienen todo. Bueno, a mí me tocó explicar un poco el registro universal del 74 LS194. Bueno, por esta ocasión se utilizan 2 números de 4 bits cada uno, y por medio de los selectores se podrá decir que cada acción se debe tomar teniendo en cuenta las siguientes opciones. Aquí tenemos una serie de números, por ejemplo, cuando tenemos un 000, la carga de datos será hacia el lado izquierdo, pero cuando es 001, la carga será hacia el lado derecho. Igualmente, si seguimos así con varios códigos, que sería el 010, irá hacia la derecha, y si seguimos así continuamente, y tomará diferentes cursos. Y en este caso, igualmente me toca explicar el corrimiento de CMO de 8 bits. En este caso, es un corrimiento de entrada-salida en paralelo de 8 bits, con un encapsulado SOIC de 14 pines. Este es muy parecido al dispositivo LS164. No, yo soy Melgarejo y voy a dar una demostración sobre un registro de corrimiento de la ruleta digital. Ya, una disculpa. Bueno, aquí tenemos el diagrama bloques y le voy a explicar más o menos cómo viene funcionando este circuito. Que el primer bloque que constituye un generador de pulsos de frecuencia variable que arranca mediante una pulsación que está al botón de la entrada. Ahora, el contador de anillo, que es el corazón de la ruleta, no es más que un registro de desplazamiento de 8 bits, el cual se iniciará al estado inicial de que será 1 lógico en el flip-flop número 1 y 0 en todos los otros flip-flops. Es decir, que nos queda un 1 y los demás son 0, todos 7 restantes son ceros. Después, el contador del anillo, que está previamente iniciado, recibe ahora los pulsos de la frecuencia variable, que lo que causa que el 1 lógico
que fue inyectado en la etapa de iniciación se desplace a los demás flip-flops. Y eso hace que que se vea como que se desplaza un LED y los demás no se prenden porque pues nada más metimos un valor de 1 y los demás de 0. Y las otras dos secciones que serían de la bocina, eso no es nada más para simular que es como el sonido de cuando gira una ruleta. Bueno, sí, dejas de compartir y les enseñaré cómo ya queda el circuito ya armado. Ok. Bien. Permítanos un momento, profesor. Sí. Todavía falta. ¿Lo puede ver, profe? Sí, adelante. Aquí se ve el funcionamiento de la ruleta digital. Sí. Al momento de yo mandar el pulso, va a girar la ruleta, se podría decir. Si yo quito el botón, ya se va a quedar en un LED. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Y Muy muchas bien. gracias por su atención. Muy bien. Bueno, vamos ya por el último equipo, que es el de Acevedo y de Espinosa Hinojosa. Adelante. Sí, profe, ya. Y ya está. No sé si mis compañeros. Una pregunta, profesor. ¿Cómo se llama el del link? A ver, ¿qué pasó? Ya voy, profe. ¿Sí se ve mi imagen? Sí. Ok. Sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Ignacio Mendoza y le vamos a hablar acerca de la ruleta digital. Perdón, sí, es que es. La ruleta digital es un dispositivo electrónico que usa los registros de corrimiento para poder generar una secuencia en forma de pulsos, y esta se muestre en el bien indicado como LEDs. El circuito consiste en el uso de los cambios de registro para la salida en paralelo y entrada y salida de 8 bits, un generador de pulsos y algún oscilador, entre otros componentes. Este dispositivo tiene el mismo efecto que una ruleta normal, gracias al uso de secuencias, el grupo de 8 bits y también al uso del sonido, para que se vea como si fuera una ruleta verdadera. Muy buenas tardes, yo soy Mojica Reyes Rogelio y bueno, principalmente estas se usan en juegos, disculpen, ¿me puede ver? Sí. No, pero puede ver mi cámara, mi imagen, o sea, a mí. Sí. Eres Soy Mojica. Mojica, ¿no? No se ve, nada más se ve a Acevedo. Ok. Bueno, principalmente estos se usan en juegos de azar o en algunas otras actividades, como pueden ser en algunas actividades como en ferias o en juegos de plaza. Y a continuación mi compañero les va a mostrar algunos ejemplos. Vayan presentándose por su nombre porque su imagen no aparece, entonces Hola, soy Bruno Martín. Bueno, estos son voy a dar 3 tipos de ejemplos de ruletas digitales. Esta primera la voy a presentar con un pequeño video que grabé antes de que perdiera el archivo de la simulación, pero afortunadamente pude grabar un video antes de cómo estaba la simulación para pues explicar esto. Bueno, la ruleta es un juego de azar. Visualmente es llamativo para chicos y grandes, y la ruleta electrónica incorpora efectos de sonido para que se pueda intensificar la sensación de un realismo. En esta ruleta número 1, el funcionamiento principal es el que
tiene el circuito integrado 74LS164. Es un registro bidireccional que ha sido construido con la finalidad de contener virtualmente todas las características que este diseño circuito lógico pueda desear en un registro de desplazamiento. Entre estas incluyen entradas de serie, salidas paralelas, entradas para desplazamiento hacia la derecha, entradas para el control del modo de operación y una entrada de borrado general. Este registro puede operar en dos modos diferentes: carga de serie o también desplazamiento a la derecha desde Q0 a Q7. Adicionalmente, se cuenta con un pin de inicialización denominado overline, que es CLR, de activación baja, tal como cuando se lleva de 0. Estas salidas de registro se hacen igualmente de 0. Por lo demás, el registro opera desplazando su contenido un bit hacia la derecha cada vez que recibe un pulso de entrada de reloj integrado 555. Vemos que en el oscilador de la frecuencia es variable, se construye a partir de un 555 alabrado, y que el oscilador y también un oscilador controlado por voltaje. Cuando se presiona el pulsador de arranque, se produce una carga casi instantánea del condensador 1 y el voltaje de salida de 5 volts del circuito. Debido a esto, por el transistor Q1 circulará la corriente para cargar el condensador del capacitor 3. El 555 se encargará de descargar al capacitor 3 cada vez que el voltaje alcance cierto valor, y el circuito se repite mientras el transistor Q1 pueda suministrar corriente al capacitor número 3. Esto dura mientras que el capacitor 1, el cual se descarga exponencialmente a través de la resistencia número 2, retenga la suficiente carga para hacer conducir a Q1 con la corriente de Q1 nuevamente es de cada vez más pequeña. El tiempo de la carga del capacitor número 3 se alargará más y que hará que los pulsos disminuyan en su frecuencia y hasta llegar hasta 0. La idea es pues que energizar el 74LS164 es llevado a 0 para la red de inicialización. Posiblemente cuando llegue a los pulsos, el reloj, que es latch RS, se encarga de colocar un 1 lógico de entrada del registro. Una vez que el 1 ha sido colocado, el estado del latch cambia a 0 lógico. Cuando el 1, que inicialmente se encargó en el registro, ha progresado hasta llegar al flip-flop número 8, el latch se encargará de colocar nuevamente al 1 y la entrada de flip-flop número 1, produciendo así el efecto del 1 lógico y que inicialmente se encargó, recorrido a todo el registro, y finalmente hizo un tránsito de flip-flop del número 8 al flip-flop número 1, por lo que permitió seguir circulando dentro de este registro. La siguiente, por favor. Aquí vemos este circuito, pero armado desde manera manual, con los componentes sin un protoboard. Es prácticamente el mismo circuito, pero como lo había mencionado, ya de manera física. Lo más eficiente posible lo que haga, y sí, efectivamente, no hay otra forma, porque ahí está la información básica. Como no esté en ningún otro lado, bueno, pues entonces se hace el esfuerzo, se trae. Pero no sé si eso, inclusive, aplique para los países también. La siguiente, por favor. Soy muy honesta. En Copec no lo sé, la verdad es que no. Bueno, este es el segundo ejemplo de un circuito de una ruleta digital. Este circuito es ya de otro nivel, que tiene 32 LEDs con un multivibrador JK. Este ejemplo lo saqué de una práctica de una superior de CIME. Y bueno, aquí más o menos tiene las mismas características que el anterior, solo que se utiliza aquí el 74CH154
Y bueno, también utiliza los multivibradores, los flip-flop, y da la misma simulación que una ruleta, solo que aquí nuevamente tiene 32 LEDs, dependiendo, pues, obviamente, la ruleta, su capacidad de hacer que esto, pues, sea más llamativo, ¿no? Para que se utilice. La siguiente, por favor. Y bueno, también lo saqué de otro, igual de una ruleta digital, pero de una práctica de laboratorio de otra escuela de superior. Igual nuevamente aquí tiene 32 LEDs que distribuidos en forma de una circunferencia se encenderán cuando el interruptor accione, la secuencia encenderá a los LEDs alrededor del círculo. Al soltar el interruptor, la secuencia continuará por algunos segundos, parando finalmente con un solo LED encendido. El circuito consta con 3 bloques. Contienen 2 decodificadores 154 de 4 y 16 bits, teniendo 4 entradas en binario. En A0, A1, A2 y A3, 16 salidas activas en bajo y 2 señales de habilitación activas en bajo. Si ambas señales de habilitación están en bajo, para un código dado, de entrada una y una sola de salidas se activará en bajo, permaneciendo en alto todas las demás. Si una de las 2 señales de habilitación está en alto, todas las salidas son alto. Al avanzar el control binario se aplica el 154 en una de las 16 salidas. Se hace bajo en secuencia, prendiendo un LED cada ocasión. Básicamente lo que el circuito integrado 64 enciende los 32 LEDs siendo uno a la vez. También en el segundo bloque contiene 6 flip-flops JK, los que están conectados a la salida negada del flip-flop. El circuito integrado 74-73 contiene 2 flip-flops internamente. El tercer bloque consta de un reloj mediante compuertas. Esto permite que mediante el circuito integrado 74-132 el reloj se conforma con 2 compuertas NAT con un disparador Schmidt. El capacitor número 1 es el que determinará la frecuencia de salida de la compuerta. De su salida conecta a la salida Q del primer flip-flop, es el que permite la propagación de los pulsos de reloj cuando esté presionando el switch. Cuando no se esté presionando el switch, la carga que está almacenada en el capacitor número 2 pasará a través del resistor número 3 con los valores elegidos, tomando 3 segundos para hacer la salida de la compuerta C. Se hagan alto, deteniendo así el contador binario, pues los pulsos de reloj dejarán de propagarse. De esto ha sido de mi parte, y ya al final le presentamos el video del circuito de este primer ejemplo. Hola, profesor. Yo soy Espinosa Hinojosa Edgar Alan y le voy a presentar cómo se arma y qué materiales usa. Siguiente, por favor. Bueno, los materiales que usamos y que se pueden usar para armar este circuito puede ser un circuito integrado LM555, un circuito integrado 74LS00, un circuito integrado 74LC164, un condensador de 47 o 16 voltios, un condensador de 10 y 16 voltios, 2 condensadores cerámicos de 0.1 faradios, una resistencia de 100 ohmios a 0.25 watts, una resistencia de 220 kiloohms a 0.25 watts, 2 resistencias de 100 k ohms a 0.25 watts, una resistencia de 1 k de ohms, 2 resistencias de 10 k ohms, resistencias de 330 ohms, 2 transistores NPN, un parlante de 8 ohms, 8 diodos LED y un pulsador miniatura. Siguiente, por favor.
Bueno, esta parte del circuito se puede dividir en dos. La primera que consta del pulsador, dos resistencias y el capacitor, los que se encargan de dar el tiempo y el funcionamiento de la ruleta. La otra parte es la encargada de generar la onda cuadrada a través del 555, y así en cada pulso positivo la bocina sonará. En esta parte donde se encuentra el circuito 74LS164, el cual opera con dos pines de entrada, por lo que opera deslizando un bit cada que recibe un pulso a la entrada de reloj. De esta forma, como una ruleta digital. ¿Me puedes dar play al video, por favor? Siguiente, por favor. Bueno, ahora explicaré su funcionamiento por medio de bueno, en la figura interior se ilustra el diagrama de bloques que resume el funcionamiento de la ruleta. De aquí se puede establecer que la ruleta está compuesta por 5 módulos cuyas funciones se describen a continuación. El primer bloque lo constituye un generador de pulsos de frecuencia variable que arranca mediante la pulsación de un botón a su entrada. Ahora el contador de anillo, que es el corazón de la ruleta, no es más que un registro de desplazamiento de 8 bits, el cual se inicializa para que su estado inicial sea uno lógico en el flip-flop número 1 y 0. En todos los otros flip-flop, es decir, 1 y 7 ceros. La inicialización, por supuesto, corre por cuenta del bloque denominado circuito de inicialización a la energización. El contador de anillo previamente inicializado recibe ahora los pulsos de frecuencia variable, lo cual causa que el 1 lógico que le fue inyectado en la etapa de inicialización se desplace de flip-flop en flip-flop hacia la derecha, hasta llegar al flip-flop número 8, de donde es llevado ahora al flip-flop número 1 para proseguir su desplazamiento hacia la derecha otra vez. Las otras dos secciones la constituyen, por un lado, los LEDs de la ruleta, cada uno de los cuales se conecta a una salida del registro, por lo cual su accionar será el de iluminar en secuencia 1 a 1. Por otro lado, el último bloque está compuesto por la parte de audio, que no es más que un pequeño amplificador, un transistor en ese caso, que amplifica la salida del generador de pulsos, y se le entrega un parlante para simular el sonido que procede la ruleta mecánica al girar. Observamos que el oscilador de frecuencia variable se construye a partir de un 555 alambrado para operar con un VCO, o oscilador controlado por voltaje. Cuando se presiona el pulsador de arranque, se produce la carga casi instantánea del condensador C1 al voltaje de 5 voltios del circuito. Debido a esto, por el transistor circulará corriente para cargar el condensador C3. El 555 se encargará de descargar a C3 cada vez que su voltaje alcance cierto valor, y el ciclo se repite mientras el transistor Q1 puede suministrar la corriente a C3. Esto durará mientras C1, el cual se descarga exponencialmente a través de R2, retenga suficiente recarga para hacer conducir a Q1 como la corriente de Q resistencia cada vez más pequeña. El tiempo de cada C3 se alarga más y más, lo que hará que los pulsos disminuyan su frecuencia hasta llegar a 0. Ya sería todo por mi parte. ¿Dónde quedó Evelyn? De hecho, sigo yo. Bueno, yo soy Evelyn Berenice Reyes García y voy a hablar lo que es el contador en anillo y su función de esta en la rueda digital. El contador en anillo es un registro de desplazamiento que tiene su salida conectada a la entrada. Normalmente se implementa con flip-flops con entrada de preset y clear, conectadas en cascada y disparados de forma síncrona. El contador en anillo funciona pasándose de flip-flop a flip-flop un único bit. Y bueno, la función de este en la rueda digital pues es importante porque se podría decir que es como el corazón de la ruleta, que no es más que un registro de desplazamiento de 8 bits, el cual se inicializa para que su estado inicial sea uno lógico en el flip-flop número 1
y 0 en todos los otros flip-flops. La inicialización, por supuesto, corre por cuenta del bloque denominado circuitos de inicialización a la energización. El contador de anillo previamente inicializado recibe ahora los pulsos de frecuencia variable, lo que causa que el 1 lógico que le fue inyectado en la etapa de inicialización se desplace de flip-flop en flip-flop hacia la derecha hasta llegar al flip-flop número 8, de donde es llevada ahora al flip-flop número 1 para proseguir su desplazamiento hacia la derecha otra vez. Y ya sería todo de mi parte. Ok. Bueno, y ya para finalizar, ya le vamos a presentar nuevamente el circuito que iba a ser el ejemplo, es el ejemplo número 1 del 74 LS194. Aquí, bueno, aquí tiene la función de una ruleta. Van a comenzar a moverse los LEDs así de a gran velocidad, pero después de como 20 a 30 segundos, la velocidad va a disminuir hasta que uno de los LEDs va a quedar solo prendido, así como si fuera un ejemplo de una ruleta, que cuando la giras, va a girar y va a parar en un número o en una imagen o en el LED. Y aquí en este caso haría lo mismo, de que se van a mover los LEDs y ya después de un tiempo solo se va a quedar prendido un solo LED. Ya más a rato, si recupero el archivo, se lo envío, profe, para que lo pueda ver de más cerca este circuito. Ok, bien. Bueno, ya están todos. Bien, realmente, si observan ustedes en las presentaciones, mucho de lo que se aprende aquí, se puede decir que más del 75-80% es repetido en el nivel superior. En el nivel superior, los mismos temas que aquí abarcamos de circuitos secuenciales se vuelven a repetir. Solamente la única diferencia es que en nivel superior fusionan las dos materias, fusionan circuitos lógicos combinacionales y circuitos lógicos secuenciales. Le cambian el nombre y en lugar de separar las dos asignaturas, hacen una sola y esta se llama diseño digital. ¿Sí? Entonces, diseño digital en el nivel superior tiene una parte de lógicos combinacionales y otra parte de secuenciales. Y las prácticas que aquí realizamos son las mismas prácticas que ellos vuelven allá a implementar. Muchas de las prácticas fueron diseñadas aquí por nosotros y ellos las repiten, ¿verdad? No hay nada de malo en eso, ¿no? Al contrario, pues es bueno, ¿no? Es bueno que ustedes vuelvan a refrescar esos conocimientos. Pero se los digo desde el punto de vista en los que van al nivel superior, que no pierdan nada de lo que aquí van teniendo, porque lo van a tener que volver a rescatar de sus archivos, de los que tienen ustedes. Entonces, pues es una gran ventaja, ¿no? Porque lo que dicen en el nivel superior, los alumnos que vienen de la Wilfrido Massieu, no tenemos ningún problema con ellos, al contrario, al maestro se le facilita y toma a los alumnos de la Wilfrido como sus auxiliares, ¿verdad? Sus monitores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, a Mateo Oregón, le va a facilitar muchísimo, ¿no? Y a todos los demás que han estado participando y que han estado demostrando que están con una habilidad bastante buena. Y eso a nosotros
como profesores del área de telecomunicaciones nos agrada, porque ponen el nombre de la escuela en un lugar que merece, ¿no? En un lugar alto. Bien, entonces les voy a presentar la siguiente práctica, que es un girador de segmentos. Aquí les voy a presentar que son dos. Van a ser dos circuitos que van a poner en la pantalla. ¿Sí? Sí. Bien. Aquí lo único que van a hacer ustedes es ponerle el número de la práctica, que va a ser la 7. Aquí van a poner su nombre, ¿verdad? Y desde luego que el primer circuito es este. En este circuito, ustedes lo que van a observar es que en el display de 7 segmentos va a girar un 8. Los segmentos van a ser un 8, ¿ya? Empezando por el A, el B, luego se va al G, luego se va al E, al D, al C, al G, al F. Hace un 8 completo, ¿sí? Y así está haciendo girando en el display de 7 segmentos. Tiene después, desde luego, que son tanto corrimiento, ¿ya? Es un display de un circuito de corrimiento, es el 7473, ¿ya? Tanto corrimiento como contador, ¿verdad? Están aquí los dos. Vean ustedes que tiene el preset y tiene el clear, ¿verdad? La tierra. Entonces, es un circuito sencillo. Aquí sí traten de utilizar este CD 40-106, el CD 40-106. Si no está, entonces pueden utilizar el 74LS14, 74LS14, pero van a encontrar ¿no? El CD 40-106. Entonces, ahí ya tienen ustedes una cierta facilidad. Vean el circuito. Entonces, aquí en este primer circuito es el girador en 8. Y el siguiente circuito que va a estar en la misma pantalla es este. ¿Sí? Casi se puede decir que la mitad del anterior. Nada más que aquí el giro lo hace en un cuadrito. Lo que va a iluminar es el A, el B, el G y el F. A, B, G y F. Y así va a estar el cuadrito, ¿no? Entonces, es un girador de segmentos. Girador de segmentos. Está sencillo, ¿no? Está bastante sencillo. Lo pueden hacer desde luego. Ya no quise poner el de la ruleta digital porque pues ya ustedes ya lo tenían, ¿verdad? O sea, lo estuvieron planteando ahorita y hicieron la simulación. Entonces, perfectamente bien, ¿no? Aquí no es que esté abierto el circuito, ¿eh? Aquí donde estoy señalando con el cursor, no es que esté abierto. Aquí ciérrenle, aquí cierran, porque se ve que está aquí interrumpido, pero no, aquí hay que cerrar, ¿sí? Entonces, muy listos ahí, por favor. Lo mismo esta parte de abajo, el último diodo, igual cierra por acá, ¿sí? Nada más que no salió ahí en la imagen. Todo está cerrado. Bien, estos diodos son puede ser el 1N40, desde el 4003, 04, 05, 06, 07, cualquiera de esos diodos son diodos de tipo universal. 1N40, ¿verdad? Lo buscan ahí bien, ¿sí? Desde luego que no sé si está acá, aquí está. ¿Sí? Aquí diodos 1N4001,
o 1N4002, o 14003, o el 4, el 5, 6, el 7. Cualquiera de estos números de diodos que son de tipo universal, lo pueden utilizar. Bien. Aquí puede ser el 74LS14 o 74HCCT14 o el que está ahí marcado en el diagrama, que es el CD40106. Entonces, pueden utilizar cualquiera de ellos. Bien. Entonces, esta es la práctica número 7. La número 8 va a ser el reloj digital. ¿Sí? Les adelanto algo de la práctica 8, ¿no? Porque ese lo vamos a ver también. Ok. Bueno, entonces, práctica 7. Acuérdense, entregarlo para antes de las 9 de la mañana del próximo jueves, que es día 21 de octubre. ¿Sí? Y vamos bien, vamos bien. Ya el tema que vamos a ver el próximo jueves son los circuitos aritméticos. Los circuitos aritméticos. Entonces, depende mucho de lo que veamos el próximo jueves y viernes para poder realizar la siguiente práctica, ya sea que se pueda hacer una práctica con sumadores o hacer un sumador restador, ya que es muy interesante, ¿sí? El reloj digital pues, podrá ser, ¿no? Pero ahí lo vamos a decidir según lo que podamos entender de los circuitos aritméticos. Bien, ok. Entonces, si no hay algo que decir, terminamos a tiempo. Profesor, Sí. Yo tengo una duda. ¿Imprimimos la práctica y le añadimos el nombre o lo podemos hacer ahí en el mismo documento de Word? Sí, acuérdense, si está en Word, nada más lo único que le van a poner es su nombre. Aquí. Está en Word. Si estuviera en PDF, pues no, ¿verdad? Pero ok, está en Word. Aquí, sí. Nada más pónganle el nombre de ustedes y ya lo vuelven a mandar. Es todo lo que le van a poner aquí. El nombre y nada más. Y ya lo que falte, bueno, es el video de la simulación, ¿verdad? De los dos circuitos. Uno que gira en 8 y el otro que gira en un cuadrito. Caben los dos en la pantalla, pero si acaso no les cabe, bueno, pues háganlo separado, ¿no? Eso ya es a elección de ustedes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta práctica? No, profe. Ok. Bien. Entonces, estamos bien. Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces ya no llenamos nada más ponemos nuestro nombre y así le mandamos la hoja. Exactamente, sí. Acuérdense que siempre hemos quedado en eso, ¿no? Cuando yo les doy nada más el puro diagrama, entonces ustedes sí hacen todo lo demás, como lo han estado haciendo y lo han hecho muy bien, ¿eh? Sus prácticas yo las tengo en archivo y una de ellas yo la imprimo y la tengo archivada para que se la esté yo enviando ahorita que ya termine el curso, se la envío a Alfonso, le envío todo el archivo, que es la evidencia del alumno, ¿sí? Entonces no le mando la de todo, ¿no? Tengo que mandarle una, ¿no? Nada más. Pero yo sí guardo aquí en mi computadora, en la descarga que hago, guardo todas sus prácticas y voy haciendo sus carpetas. Bien, entonces así es como vamos a hacerle dentro de 8 días. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ¿No? gracias. Ok. Bueno. Ok, entonces estamos en tiempo.
les digo que vamos bien en los temas. Vamos, la verdad que bien, no tenemos por qué perder el tiempo haciendo la práctica aquí dentro de las 2 horas, ¿no? Así como lo han estado ustedes haciendo y que lo hacen muy bien, ¿verdad? Y lo hacen con tranquilidad, sin estarse presionando porque el tiempo ya se está acabando. No. Así como la llevamos, creo que nos ha funcionado bastante bien. Por ahí Kevin me compartió y también este chico, que fue Martínez, que se apellida el chico Ábalos. Martínez Ábalos. Sí, Martínez Ábalos. Él pues, me compartió también este chico que murió su abuelita, y entonces, bueno, pues nuestras más sinceras condolencias, si es que no lo sabían ustedes, de este joven que perdió a su abuelita. Y Kevin, ¿verdad? Que también ha pasado varios trances y que pues también nos ha, en parte, creo que dolido a todos, ¿no? Por ese tipo de cuestiones que luego se presentan en nuestra vida. Bien, entonces, pues así le hacemos, ¿no? Chica Lisette, aquí me quedo y aquí, ahorita, aquí te escucho. Y gracias a todos, pasen un buen fin de semana, descansen y bueno, Dios mediante, estaremos presentes el próximo jueves y hoy mismo les envío la práctica y ya estoy recibiendo las presentaciones de la exposición del día de hoy. Muchas gracias a todos y Dios les bendiga. Hasta luego, profe, cuídense. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias igualmente para todos.